escucha bien? Ahorita sí. Perdón, es que había como doble eco, ¿cierto? Bueno, hoy nos tocaría el tema del planteamiento del problema. Luego de eso quisiera que, vamos a ir avanzando así, pero quisiera que en algún momento tengamos la apertura de que cada quien nos vaya presentando su problema y que nos demos retroalimentación entre todos, a modo de que no solo sea un monólogo la clase, sino ustedes también tengan participación y podamos ir viendo los problemas, así como las posibles correcciones que puede tener cada uno de los mismos. Empecemos con el tema, que es el planteamiento del problema. En este sentido, vale la pena volver a abordar qué es el planteamiento del problema y pues en términos generales vamos a decir que es una delimitación clara, precisa y argumentada de un fenómeno que merece ser estudiado, ya sea porque haya una laguna de conocimiento, ya sea porque haya una contradicción dentro de el conocimiento que hay o una necesidad práctica o teórica que requiera una respuesta. En otras palabras, el planteamiento traduce una inquietud a un objeto de investigación. Desde la epistemología, el planteamiento del problema constituye un punto de partida del proceso investigativo, pues determina el rumbo, las decisiones metodológicas y la coherencia teórica que vamos a desarrollar. Mario Bunge señala que sin el problema no hay investigación, solo recopilación de datos. Y Kerlinger plantea que un problema mal formulado va a llevar a una hipótesis vaga, una teoría desalineada y un resultado sin relevancia científica. Del tema podemos ir planteando un problema, ¿verdad? Un problema siempre se define a partir de un tema más amplio. Se va a definir desde un tema más amplio y supone un movimiento desde lo abstracto del tema a lo concreto del problema. No hay una técnica en sí para una formulación específica, sino cada investigador va formulando la forma en la que se siente más cómodo generar esto, ¿verdad? Ya sea que desde el problema que ustedes ven busquen el tema o desde el tema salga el problema. Un problema de investigación es un conjunto de interrogantes que nos hacemos con respecto a algún aspecto de la realidad. El planteamiento del problema es fundamental para identificar claramente la pregunta que se quiere responder, el problema concreto a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución de un proyecto de investigación. En este sentido, el planteamiento tiene las siguientes etapas, ¿verdad? Una descripción general del problema, la definición de un sujeto o un objeto de la investigación, una delimitación que va a ser teórica, va a tener una delimitación temporal, espacial y los alcances que pretendemos al plantear el problema, va a tener una justificación, una viabilidad y en síntesis y en términos relevantes los alcances. También un establecimiento de preguntas de investigación. La descripción del problema, no sé quién tiene su micrófono encendido. Gracias. La descripción del problema... Perdone, licenciada, disculpe, claro. Disculpe que la interrumpa. ¿Podría pasar de nuevo la diapositiva anterior a la anterior de esta, por favor? ¿Esta? Sí, creo que sí. Muchas gracias. Igualmente yo voy a subir las diapositivas, no la puede revisar en cualquier momento que usted desee. Bueno, muchas gracias. Claro, es un gusto. En la descripción del problema nos vamos a dar cuenta que correctamente planteado el problema ya estaría parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. En este sentido, el planteamiento del problema debe estar expuesto con los siguientes criterios. El problema debe estar formulado claramente, debe describir hechos, debe describir situaciones o participantes, características del fenómeno, lugares, fechas, conflictos, dramas, situaciones, expresar el problema y su relación con una o más variables, expresar la posibilidad de realizar pruebas empíricas, señalar aspectos observables o medibles. Se debe tener un impacto esperado
y el mismo se realiza haciendo una descripción de la incidencia de los resultados desde el punto de vista de los asuntos o problemas estratégicos definidos. El investigador debe identificar entonces claramente las instituciones, los gremios o las comunidades, ya sean nacionales o internacionales, los sujetos, si van a abordar de alguna forma algún sujeto político que podrían utilizar para los resultados de la investigación para el desarrollo de objetivos, políticas, planes o programas. En general, las preguntas de investigación no deben ser demasiado generales, sino deben de ser bastante específicas. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Se debe evitar preguntas que generen una gran cantidad de dudas, sino deben ser precisas, deben establecer límites temporales y espaciales del estudio a realizar. Características de un buen planteamiento del problema: es delimitado en el tiempo, es delimitado en el espacio y es delimitado a un grupo de población. Está contextualizado en tanto parte de un diagnóstico o un análisis del estado actual del fenómeno. Está justificado porque explica la relevancia del tema, ya sea una relevancia académica, ya sea una relevancia social o política. Está fundamentado. Ok, creo que alguien está queriendo entrar, perdón. Listo, perdón. Está fundamentado teóricamente porque debe dialogar con teorías, enfoques o autores, y es problemático, es decir, que implica una tensión o planteamos este tipo de vacíos o tensiones que se han venido dando dentro del discurso científico del fenómeno que nosotros queremos plantear. Un ejemplo bien práctico, ¿verdad? Un problema mal planteado es alguien que venga y me va a decir, mire, yo quiero investigar sobre el feminismo en Guatemala. Eso no tiene ninguna delimitación. Un problema bien planteado sería como lo que yo les pongo abajo, que es uno de los ejemplos que yo les he dicho, ¿verdad? Propiamente de una investigación que se llevó a cabo. ¿Cómo ha sido abordado el feminismo en la producción sociológica guatemalteca en los años 2008 al 2024? ¿Y qué tensiones se observan en su conceptualización en función de clase, raza y territorio? Aquí estamos viendo ya desde el planteamiento del problema una delimitación temporal que viene siendo el 2008 al 24. ¿Esto a qué responde? Y todas las delimitaciones que ustedes hagan en tiempo, espacio y población tienen que tener un significado, tienen que tener una relevancia y no pueden ser arbitrarias. En este caso, la delimitación se hace del 2008 al 2024 porque en 2007 se empiezan a aprobar leyes específicas en el marco regulatorio en tema de feminicidios en el país, y a raíz de esto empieza a generarse una agenda de investigación, lo cual va a ir dando como resultado que el tema se empiece a abordar en el país. Después, si observan ustedes la pregunta, ya tiene la conceptualización en función de clase, raza y territorio, porque nos vamos a dar cuenta que un problema en sí, aparte de tener una temporalidad, tiene también un diagnóstico de la realidad dentro de un fenómeno de una sociedad. No es lo mismo a la producción del feminismo en Estados Unidos, a la producción feminista en Argentina, a la producción feminista en Asia, a la producción feminista que estamos teniendo acá en el país. Cada una tiene sus matices, cada una va a tener sus matices, y esto mismo me remite ya a un tipo de teoría que va a ser la que me va a fundamentar. ¿Cuáles son las fases del planteamiento? ¿Cuáles son las fases del planteamiento? Sería la contextualización del fenómeno, qué es lo que está ocurriendo, en dónde está ocurriendo y por qué es relevante. La revisión del estado del arte, que era lo que ya habíamos abordado, qué se ha dicho y qué se ha omitido. Identificamos la brecha o problema específico, formulamos el problema en forma de pregunta y procedemos a justificar el estudio de manera académica y social. La justificación, ¿por qué es importante? Porque es una argumentación racional y crítica sobre la relevancia del estudio en términos científicos, sociales, éticos, políticos o personales.
No se trata de decir solo, es que a mí me interesa este tema, ¿verdad? Sino de demostrar por qué el estudio va a valer la pena y por qué es necesario. Autores como Sampieri, el tan odiado Sampieri en la escuela por algunos, señalan que la justificación permite mostrar que la investigación va a llenar un vacío de conocimiento o va a resolver un problema práctico o va a contribuir a una toma de decisiones. Hay componentes claves dentro de una buena justificación y están, por ejemplo, la relevancia social que va a poder tener, haciéndonos cuestionar a quién va a beneficiar esto, qué problema social va a atender o visibilizar. Ponía yo el ejemplo del acoso, pero también se me ocurre ahorita el ejemplo de nuestra compañera Dina. Es un problema bastante interesante con una relevancia social que creo que cada vez va agarrando más relevancia en tanto estas generaciones de gente joven, los millennials y posteriormente la generación Z, ¿verdad? Están teniendo bajas tasas de natalidad. Entonces es interesante ver desde ya los planteamientos de políticas públicas que hay, la relevancia académica o científica, qué vacíos teóricos o empíricos llena, dialoga con autores o enfoques y la originalidad o novedad que hace diferente a tu investigación. Por ejemplo, incluir un análisis de memes y expresiones en redes sociales como parte de una cultura del acoso podría ser algo novedoso que no se ha hecho. ¿Qué utilidad práctica puede tener? Puede incidir en políticas públicas, puede incidir en leyes, puede incidir en intervenciones o en programas. ¿A qué nivel? A un nivel estatal, a un nivel municipal, a un nivel comunitario. Todo eso no lo podemos ir cuestionando. La pertinencia temporal y espacial, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este contexto? ¿Cuáles son las formas de justificar, verdad? Es exponer las razones por las cuales se quiere realizar el estudio y el investigador debe establecer ciertos criterios. Si es conveniente en cuanto al propósito académico o a la utilidad social, si es relevante a la sociedad, si es trascendente, si es útil, si tiene beneficios, qué implicaciones prácticas realmente tiene, el valor teórico que nos va a aportar, si va a cubrir algún hueco de conocimiento, la utilidad metodológica, si por el contrario lo que queremos es implementar o utilizar algún modelo nuevo o incluso proponer un modelo nuevo para obtener o recolectar información del problema que estamos planteando. Formas de escribirla, tips o tips, ¿verdad? Es evitar frases genéricas es importante porque es un tema muy interesante porque, apoyémonos en datos estadísticos, en noticias, en estudios previos, justifiquemos con base en una realidad concreta del país y usemos referencias bibliográficas si es posible para reforzar el vacío o la relevancia. Asimismo, la viabilidad de la investigación se refiere a esta posibilidad real que tengamos de abordar, de investigar y de resolver el problema propuesto en un trabajo académico o investigativo, dado ciertos recursos, tiempos y contextos. Elementos claves para evaluar la viabilidad estaría... Perdón que esté pausando tanto. Sigamos, elementos clave sería una delimitación clara, el problema debe estar bien enfocado, no demasiado amplio ni demasiado específico, evitar preguntas imposibles de resolver por falta de datos o alcance temporal o acceso al campo. Tenemos que considerar también la accesibilidad que tengamos a la información o al campo de estudio. Si tenemos fuentes y acceso a esas fuentes primarias o secundarias y si son confiables. Si podemos realizar entrevistas, observación o análisis documental si la metodología lo requiere. ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿De cuánto tiempo tenemos para investigar? Los recursos materiales y financieros, en tanto necesitamos cuestionar si requerimos de algún apoyo institucional, de transporte, de software. La capacidad técnica y teórica, cuestionarnos si tenemos las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para abordar el problema. Si tenemos el conocimiento previo que te permita asumir un análisis desde ese objeto y la relevancia contextual, el problema es pertinente en el contexto actual, tiene una importancia académica o una importancia política o una importancia social y si existe un vacío de conocimiento o un debate actual que lo sustente.
En síntesis, ¿verdad? Plantear un problema correctamente es el corazón de la investigación. Es necesario que previamente se haya hecho el estado del arte para demostrar la viabilidad del problema y justificarlo adecuadamente. El estado del arte nos permite demostrar que el tema del problema de investigación será específico, singular y particular. Y pues eso, ¿verdad? Ahí les va a quedar la misma para que ustedes puedan verla. En este sentido, quisiera que tengamos participación. Me enviaron más personas el trabajo y quisiera como que hacer un poco de participación más colectiva. Les decía que si bien es una clase virtual, no quiere decir que yo sea la única que tenga que estar aquí hablando. Me gustaría que empecemos con el primer correo que me llegó después de volver a solicitarles que me enviasen la tarea, y es la de Daniel Benjamín Sabán. Tú me hablabas, y creo que de ahí nos habíamos quedado justo en la otra clase, tú nos estabas hablando acerca de identificación de causas por las que las escuelas no facultativas no tienen participación dentro del Consejo Superior Universitario y los efectos que se han generado en la Universidad de San Carlos. No sé si estás en tu computadora y si tú pudieses transmitir como que la pantalla en donde esté tu problema para que vayamos abordándolo. Yo siento al leer tu problema, desde el título me genera como que estás un poquito... Sí, incluso se lo había comentado en el correo que le envié. Tengo dos como borradores, ¿verdad? No, siento que me falta como definir un poco el tema en sí o la redacción del tema, porque en el otro lo tengo como la exclusión del gobierno político de la USAC. Entonces, todavía tengo que como de que definir bien el tema, pero sin embargo sí, ya sobre eso he podido a tener avances, ¿verdad? En mi diseño. Solo que ahorita no tengo mi computadora a la mano para poder compartir desde mi teléfono. Ok, no pasa nada. Si nos pudieras hablar de la delimitación que hiciste, tanto de unidad de análisis como temporal, y el ámbito geográfico para ver, porque yo la veo bastante ambiciosa, pero pues háblanos un poco más al respecto. Lo que les decía, tienen que tener como cimentadas muy bien bases de el por qué es esa delimitación de tiempo. Y eso es algo que he estado que he estado revisando mucho en el planteamiento de la mayoría de ustedes. Es que no me están justificando realmente el tiempo de manera apropiada, con una base que a mí me indique y me diga, ok, esto tiene sentido de por qué se está tomando el problema desde esa temporalidad. Pero por favor los dejo en el uso de la palabra. Bueno, en mi caso sí había redactado una delimitación. Pues acá mi unidad de análisis se abarcaba lo que son las 9 unidades académicas, ¿verdad? Que no se encuentran dentro del gobierno político de la universidad. El periodo histórico, no recuerdo, creo que lo tenía cuando empezaron a constituirse las primeras escuelas, que fue allá por los años 70, si no mal recuerdo, donde se empezaron a formar pues las escuelas, ¿verdad? Parte tal vez quizás la coyuntura política que se generó en el 2022 también puede ser parte de ese periodo histórico con lo que es las elecciones del actual rector. En el ámbito geográfico pues es la universidad, ¿verdad? La Universidad de San Carlos de Guatemala, y esa es como la delimitación que yo realicé, que hice. Que por supuesto también quiero mejorar, ¿verdad? Todos los aspectos que en este semestre que se van a trabajar. Excelente. Sí, este curso al final es como para que entre todos nos expongamos y vayamos hablando como de este tipo de contradicciones, ¿verdad?
Porque así, viendo cómo otros investigan y hacen investigación y haciéndola nosotros propiamente, sentándonos a escribir, es como logramos avanzar. Yo solo te digo en observaciones, siento que tu periodo histórico es demasiado amplio. Tomando en cuenta que te querés, o sea, pienso yo, ¿verdad? Que el tema es muy interesante, sale quizá desde algún tipo de ruido que a ti te genera esto. Sin embargo, siento que te falta quizás cerrarlo más. Ahorita me estabas hablando como del periodo del 2022. Podrías hacer algo un poco más cercano. Se me ocurre a mí, aunque es tu problema, ¿verdad? Yo no puedo meter mano en eso. Tú podrás revisar mejor si tienes los recursos para averiguar desde el 70 para acá, que es una buena cantidad de años. Sin embargo, si tu tiempo lo permite y los recursos que tienes lo permiten, pues chido, ¿no? De lo contrario, yo te sugeriría, como una sugerencia nada más, quizá tomarlo desde la recuperación de AEU, porque a través de este hito, como que empezó a haber un cambio en la juventud y en la forma en la que se venían abordando ciertas formas de gobernanza dentro de la Universidad de San Carlos. No sé, te lo dejo ahí. Tienes otra cosa situada que es el 2022 a causa de las elecciones del rector. Sugeriría hacerlo un poquito más pragmático, ¿verdad? Lo que les decía, ir delimitando más el problema va a hacer que nosotros nos centremos un poco más. Luego, eso es uno, lo del tiempo, que lo siento bastante ambicioso, si te soy honesta. En el ámbito de unidad de análisis, 9 unidades académicas. Sí, pero ¿a quiénes le vas a hablar? O sea, ya tenés identificado actores, por ejemplo, dentro de los 9, y metodológicamente cómo lo vas a hacer. Todo ese tipo de cosas como que siento que todavía te falta aterrizar y lo siento, es un tema muy lindo, muy interesante, solo que sí siento que está como muy, muy ambicioso. Pero gracias por compartirnos tu experiencia. Luego quisiera que abordemos a Eugenia. ¿Estás? Sí, licenciada, buenas tardes. En mi caso no tengo el trabajo a la mano, pero mi tema va en relación al sistema de partidos de Guatemala. Pues hasta el momento yo no estoy segura del título porque incluso le puse la temporalidad en el título, pero no estoy segura de si es la forma correcta de que vaya el título para una tesis. También con respecto a la delimitación, yo coloqué MISCO, pero para la investigación que quiero, que se enfoca en un nivel, desde mi punto de vista, nacional, no sé si MISCO sea el grupo focal para la investigación. Entonces hay varios puntos que tengo que concretizar. Gracias, Eugenia. Sí, justamente como, no sé, creo que estaba revisando justamente a través de la curiosidad la cantidad de cursos que lleva política versus las otras carreras de investigación. Me parece que ustedes llevan como 4 o 5 cursos de metodología en toda la carrera, ¿cierto? Si alguien me puede confirmar. Son 3 de metodología nada más y los 2 de diseño de tesis. Sí, pues, gracias, Dina. Sí, siento que como que por ahí quizá podría haber como un poco de falencias, aunque ustedes llegan a desarrollar, les digo ustedes porque ustedes saben mi formación, ¿verdad? Pero como politólogo siento que ustedes tienen bastante noción de instrumentos y de análisis de políticas públicas en donde pueden sacar una riqueza muy, muy interesante de tesis. Respecto a tu problema, yo lo estaba leyendo y hagamos correcciones. Primero, quiero que este sea como un espacio seguro de aprendizaje. En ningún momento, solo quiero resaltar esto, ¿verdad? En un paréntesis, en ningún momento yo voy a hacer observaciones con el fin o la finalidad primero de hacer sentir mal a alguien o de humillar a alguien, o sea, lejos. Como les digo, esto es como para ir compartiendo y que vayamos afinando este tipo de inconsistencias.
Y si alguien más lo tiene, pues pan para tu matate, ¿verdad? Uno dice, bueno, tengo que corregir esto. En tu diseño tú me pones elecciones 2029 y 2023. Institucionalidad en el sistema de partidos de Guatemala. ¿Por qué me estás poniendo el 2029 antes del, 2029, luego 2023? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No sería elecciones 2023, 2029? No, perdón, ahí sería 2019 y 2023. Pero creo que ahí hubo un error con las teclas. Pero serían las elecciones 2019 y 2023, pues son las elecciones ya pasadas, con las cuales puedo trabajar con los datos estadísticos. Ya, ok. Bueno, entonces, siempre antes de mandar algo, revisémoslo, chicos, porque ustedes están a punto de ser profesionales y les voy a contar una experiencia saliendo un poco del tema. Yo perdí una oportunidad laboral este año muy cuantiosa, precisamente por un error. Era un error de una palabra en donde me confundí y pareciera que uno diga, ay, qué exagerada. No, hay puestos en donde un error le puede costar la cabeza a alguien. Entonces, fijémonos, sé que este curso, podría algunas personas decir, yo solo al final quiero cerrar y graduarme, pero chicos, ustedes ya van a ser profesionales, entonces este tipo de cosas no, de verdad les sugiero que lean porque no es la primera vez que leo un trabajo como con muchas incongruencias en donde me están mandando cosas extrañas. Revisemos antes de mandar. Es un consejo para la vida profesional que les va a servir. Si nos puedes hablar un poco acerca de la delimitación que tienes del problema, por favor, para que lo revisemos todos juntos. Con respecto a la temporalidad y el territorio. Sí, ¿cuál sería tu justificación de Misco si me estás diciendo que es como un tipo de incongruencia, ¿verdad? Entonces, explícanos. Sí, yo en el caso del territorio coloqué Misco porque es el lugar en donde yo vivo, entonces se me facilita a mí conseguir la información, pero ahí está el punto, porque mi tema de tesis pues es un tema que abarca más lo nacional que lo municipal. Entonces yo coloqué Misco por ese punto porque era necesario, digamos, delimitarlo. Aunque mi tema es, como ya mencioné, y valga la redundancia, es a nivel nacional. Sobre la delimitación temporal, coloqué las dos elecciones porque es un tema de investigación comparativo, ya que mide pues lo que es la institucionalidad. Esta sería la razón. Gracias. Fíjate que yo justamente estaba leyendo como esta parte donde tú propones unidad de análisis y me pones organizaciones e instituciones de las cuales se requerirá en esta investigación, partidos políticos en las elecciones 2019 y 2023. ¿Cuáles serían estos? O sea, tú ya los tienes identificados, ¿cuáles son los del 2019 y los del 2023? Luego me surge como que la duda justamente ya en la parte metodológica, desde esto me surge mucho la duda en la parte metodológica. ¿Cómo planeas hacer esta comparativa? ¿Cómo con qué datos? Y para mí ahí a Misco no, o sea, dejaría de tener como que una circunscripción geográfica. Pero háblame de la metodología que habías pensado. Aún no he considerado una metodología, pero a eso voy. Yo coloqué Misco porque era necesario colocar una delimitación, pero simplemente por eso. Y de hecho la licenciada anterior me lo mencionó. Me dijo que buscara muy bien cuál sería el grupo focal que en realidad demostrara o
¿cómo sería la situación? Que en realidad el lugar, digamos, en el que habría mayor participación de los partidos y de todos los partidos que participaron en esas elecciones en Guatemala. Pero ahí, pero como no lo he investigado, no he abordado el tema a fondo con respecto a los partidos que participaron en esas dos elecciones, por eso coloqué Misco. Ay, gracias, Eugenia, gracias. Eso es lo que... No te sientas aludida ahorita esto es un comentario en general, ¿verdad? En general, a propósito de lo que estamos viendo juntos. Eso es lo que siento en la mayoría de planteamientos, que la mayoría de personas siento que todavía como que han hecho productos entregables a fin de ganar el curso, y no está mal, el curso anterior, pero no tienen un dominio genuino en la mayoría de casos acerca del tema. Porque no sé si dentro de, y qué cansado de hablar de esto, que los voy a aburrir, no sé si en algún momento dentro del estado del arte alguien ya se ha dado cuenta de las formas metodológicas en las que se ha estado abordando un problema, el problema de su interés que tengan. Si fuese el caso, ahí habría como ya un tipo de visualización de la posibilidad en donde uno dijese, al final ese es el planteamiento del problema, uno ya tiene el tema, por eso en el inicio les decía, ya sea que uno parta desde el problema de la pregunta y de ahí se vaya al tema, o del tema al problema, es como una relación un poco, no sé, circular, pero cuando uno tiene dominio sobre un tema y ha investigado bastante al respecto, es fácil trazar una ruta, es fácil trazar y decir, bueno, en Guatemala el tema, me remito siempre a lo que yo he estado investigando actualmente, ¿verdad? Pero en Guatemala el tema del acoso sexual ha sido abordado más de manera cuantitativa, sin haber ningún tipo de, pero eso es porque yo ya revisé lo que hay. Yo ya, o sea, el estado del arte, yo ya piqué piedra, ya busqué, ya leí, ya fui a las distintas instituciones que han presentado informes, ya pregunté en la municipalidad por el plan piloto que supuestamente se implementó en el año 2016, ya he ido a revisar si hay algún tipo de legislación, o sea, todo este tipo de dominio del tema es porque yo previamente ya hice un estado del arte, ya sé cómo lo ha abordado el OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, sé las variables que han manejado, sé cómo han pasado el instrumento. Todo eso me ha servido a mí para sentarme y decir, aquí hay un vacío de interpretación cualitativa. Hay otro vacío dentro del problema, que porque se ha abordado desde organizaciones netamente feministas con una agenda feminista en específico, se ha dejado, por ejemplo, de lado a la población LGTBIQ, que de pronto también sufren de un tipo de acoso sexual callejero muy particular. Y he investigado también, por ejemplo, que hay una, se me fue el nombre ahorita de esta organización, pero ellos han tratado de visibilizar el acoso que sufren las mujeres trans. Todo esto es porque yo ya hice el estado del arte y tengo la ruta metodológica posible que puedo llevar entrevistas si la quisiese hacer netamente documental, ya están todos los documentos. Si la quisiese abordar, por ejemplo, desde las experiencias de los colectivos, sé qué colectivos podrían ser representantes dentro dentro del colectivo, ¿no? ¿Quiénes representarían mejor si lo quisiera hacer de forma más cualitativa y hacer entrevistas a profundidad, por ejemplo? Todo esto es lo que yo siento que no tienen en general, pero avancemos con otro. Gracias, Eugenia. Perdón, no quiero hacer sentir mal a nadie, solo quiero que tengamos la apertura y la madurez de poder ir abordando nuestros problemas para que vayamos entendiendo en general qué problemas estamos presentando y podamos avanzar, porque desde mi perspectiva siento que
puedo seguir dando los temas así, bueno, ya vimos el estado del arte, check, bueno, ya vimos el planteamiento del problema, check, bueno, ya vimos cómo generar la metodología, check, bueno, ya vimos cómo, pero no me están dando nada, ¿sí? Y sé que esto es bien cansado, pero al final es posiblemente el proyecto que si se los llegase a aprobar coordinación, no yo, ¿verdad? Sino coordinación, ya estarían casi para empezar a escribir ustedes y sentir que en 6 meses o un año, no sé qué tanto tiempo les va a tomar graduarse a cada uno, podrían estar ya con su título. ¿Es cansado? Sí. Bueno, pero bueno, vamos ahorita con Santiago Gabriel, que me acabas de mandar tu tarea, si nos puedes hablar acerca de tu problema. Buenas tardes, licenciado. Dice que yo mi problema todavía no tengo lo que le mandé. O sea, yo aún estoy en investigación, no tengo nada concreto y está en constante desarrollo porque lo voy modificando conforme lo que voy encontrando de la información. El estado del arte no fue tan bueno, no hay tanta investigación justamente en el área de política directamente, aunque es un tema muy político, curiosamente. Entonces, conforme fui encontrando la información, ha ido cambiando, o sea, no hay nada concreto. No tengo un enfoque teórico, todavía no. La metodología, obviamente, tengo unas pensadas, pero voy a ir planteándola conforme vaya a encontrar más información, a una que me convenga, o una que yo pueda manejar, obviamente. Entonces, de momento, ese es el producto que tengo. No tengo nada concreto. Mi trabajo está para que yo lo modifique conforme vaya encontrando. Por ejemplo, posiblemente vaya a tratar de encontrar más información del estado del arte, a ver si encuentro algo más que lo que encontré no me dejó satisfecho, y a tratar de consolidar un poco mejor el marco teórico, que creo que es donde tengo que empezar a darle forma a lo que se supone que quiero plantear, pero como eso todavía no está totalmente definido, porque tengo mis ideas, pero como la información no me deja claro si son viables, todavía no he trabajado en algo en concreto, por así decirlo. Ok, muy bien. Yo voy a ir dejando como que pequeñitas tareas, porque sí creo que la mayoría está como un poco perdido. No pasa nada, creo que es normal estar un poco perdido en el planteamiento del problema. Sin embargo, como que entonces me hace repensar si realmente avanzaron mucho en el semestre pasado, como me habían dicho. No es una crítica a la profesional que impartió el curso, o sea, seguramente sí habrán avanzado, pero lo que siento de lo que me envían y de lo que hablamos siempre es lo mismo, ¿verdad? No tienen dominio del tema, y al no tener dominio del tema tampoco saben cuál es el problema del tema que quieren plantear. Un tema puede tener una multiplicidad de problemáticas que cuando lo conocemos, o sea, sabemos. Les voy a poner un ejemplo bien burdo que a mí me puso un catedrático en el tercer año y que es como muy real. Ustedes conocen tan bien su casa o su carro que ustedes saben de dónde falla. Y eso es lo que ustedes tendrían que haber hecho ya a este punto de la carrera, en el 10º semestre, es identificar un tema que a ustedes les resuene por algún tipo de X o Y razón, ya sea por una razón personal, ya sea por una razón comunitaria. Todos tendremos nuestro por qué estudiamos lo que estudiamos y desde ahí nos resuenan temas. Y haber tenido como que la suficiente literatura para que en este punto ustedes ya me puedan decir, por ejemplo, dentro de las elecciones, se me ocurre ahorita que estaba diciendo nuestro compañero de las escuelas, cuál es el problema en sí. Y es lo que decía en la presentación al principio, y la voy a volver a pasar. En esta parte. Ahorita voy. Aquí. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto.
porque ustedes tienen el dominio, o sea, ustedes ya llegan a saber qué metodologías se han empleado en otros casos, qué problemas ha tenido esa metodología, cuáles son como que estas áreas grises que de pronto no aborda el instrumento. Pero bueno, sigamos. Alex Mijanco, si nos puedes hablar por favor un poco de lo que has avanzado. Igual yo voy a dejar una tarea como para que podamos ir avanzando y afinando un poco más. No pasa nada si no tenemos como un producto todavía definido. Lo que sí es de que espero que podamos aprovechar el tiempo. Pues hay personas que ya tienen muy bien planteado su problema y también tenemos que pensar que tuvimos un curso previo y en este ya tendríamos que haber superado muchas fases al punto de que todos estemos de alguna forma un poco iguales, ¿verdad? Y que pudiésemos todos, idealmente, salir con puntos aprobados. Pero por favor, Alex, si nos puedes hablar un poco. ¿Alex Mexicanos o Alex Mijangos? Es que ahí me perdí. Mexicanos, porfis. Perdón. Bueno, no sé si le llegó mi correo, maestra. Yo, pues mi tema que voy a abordar es el análisis crítico entre un convenio que hay entre el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral mediante el padrón automático, de forma automatizada se le llama. Ese plan piloto lo hicieron en el 2023, no se llevó a cabo porque tuvieron algunas inconsistencias a la hora de transmitir en datos reales, pero en el 2027 ya se piensa echar a andar este convenio que quieren hacer. Es prácticamente las personas que cumplen la mayoría de edad, que son aptos para votar, ya ya se empadronen automáticamente mediante la base que tiene el RENAP y el registro, el Tribunal Supremo Electoral. Se cruce esa información y ya se tenga datos estadísticos sobre cuántas personas van a estar empadronadas para las próximas elecciones. Pues la delimitación, la unidad de análisis, pues va a ser garantizar la efectividad de este proceso electoral. El periodo histórico, pues va a ser el 2023, que fue el proyecto piloto para este 2027. El ámbito geográfico, pues va a ser la totalidad de la República de Guatemala, porque está acá la esencia de mi tema, es el padrón electoral. Ese es a grandes rasgos de mi tema, maestra. Gracias. Bueno, yo lo que veo en este tema es esta implicación de temporalidad que tú me propones, porque no podemos analizar una implicación futura a menos que se formulen hipótesis de impacto a largo plazo, lo cual sería un poco especulativo de mi parte, ¿verdad? Si yo lo pienso. Y si no tenemos acceso a datos o proyecciones institucionales claras que serían fuentes primarias, lo veo como un poco en esa parte. Quizás si lo centraras más en la temporalidad de lo que ya pasó del 2023 como único proceso electoral ya ocurrido y ajustarlo entonces de esta forma como para ver las implicaciones que tuvo este convenio interinstitucional. Me parece en este sentido que es uno de los problemas que está bastante bien delimitado, porque me estás hablando de un convenio. Quizá, y solo tengo como una página de tu planteamiento y como que por eso te preguntaba también, y no te había dicho mayor cosa, quizá como que me genera a mí un poco la duda respecto a la metodología que querés hacer y qué has leído ya acerca de los análisis que seguramente ya hay, pues, de las implicaciones que tuvo en el 2023.
Hola, Alex. Deme un segundo, maestra. Solo estoy viendo, es que tengo una esencia de la... Pues la metodología, yo voy a bueno, me estoy basando en la idea, es la representatividad democrática. En lo legal, pues las personas aptas civil y legalmente para ejercer este voto. Eso es lo que estoy encontrando en la metodología. Yo estuve participando en esa mesa de dicho convenio, por eso he recopilado información tanto de las dos instituciones que es donde desarrollé este tema, y es el que me estoy basando, porque es una repercusión electoral dentro de una dinámica que se está haciendo. No sé si por ahí va la respuesta a su pregunta, maestra. Sí, yo veo que, por ejemplo, podría delimitarse a un año como el 2023, que ya hubo algo así, y enfocarte quizá en una dimensión cuantificable con números de personas empadronadas. Ese dato me imagino que por tú trabajar justamente vas a tener acceso. Y luego una dimensión subjetiva que quizá es como que donde yo entraría como a repensar si ya tienes un tipo de mapeo de lo que podrías hacer metodológicamente para hacer esta medición de percepción de la ciudadanía, si se siente representada, o no sé por dónde estás viendo tú la representación y la representatividad, o sea, y eso también ya implicaría que tú tienes, por ejemplo, muy bien visto el marco teórico, a qué teórico quieres utilizar, y desde dónde define este marco teórico la representatividad. Pero ya bueno. con estas ideas, perdón, maestra, que la interrupción abrupta, ya con estas ideas que me está dando, pues ya le voy a meter un poco más de razonamiento al planteamiento del problema, maestra, porque si bien es cierto, tengo una hoja, ahí es donde tengo un poco de duda con la anterior, no es comparación en lo absoluto, pero la maestra anterior decía que es bueno que el planteamiento del problema se base solo en una hoja para centrar totalmente la idea, o máximo 2. Pero por lo que veo, como que se quedó muy escueto mi planteamiento por ser una hoja. No, mira, siento que eso es algo como que tenemos que tener muy en mente. Yo lo que les había pedido era como que el producto final de lo que trabajaron en el semestre anterior, que ahí contenía como que todo lo que habían trabajado de estado del arte, cronograma y no sé, todo lo que habían visto. Sin embargo, es muy cierto y yo no estoy como en concordancia con ella. El planteamiento del problema idealmente debería estar en una hoja y media. Sin embargo, dentro de esa hoja y media, deberíamos de tener un espacio del planteamiento de la justificación de por qué. Un poco ya el área del planteamiento debería de tener la pregunta generadora, que sería después y posteriormente la forma de redacción distinta para que sea nuestro objetivo general. Debería de contener los 3 objetivos específicos, debería de tener la unidad de análisis, la unidad temporal, la unidad espacial, y debería de tener idealmente también ya planteado bajo qué tipo de teoría lo vas a abordar. Entonces sí, perfectamente podría y tendría que estar contenido. De hecho, así se inicia el punto de tesis. Eso es lo que le van a enviar al coordinador de metodología y de política. Una hoja y media que lee y va a pensar si es viable desde la pregunta que generan,
y los objetivos, tanto el general como los 3 específicos, y si hace sentido se los aprueban. Lo demás de los cursos es como para que idealmente ustedes ya salgan con todo este bagaje de conocimiento y, por ejemplo, en algún momento se les solicita el estado del arte y que lo entreguen y ustedes, bueno, pues yo ya lo tengo, ahí lo mandan, quizás solo sería de actualizarlo, si lo hicieron el semestre pasado, actualizarlo en el momento en el que se lo soliciten, que quizá avanzará 1 o 2 investigaciones si bien hay algo más y nuevo, si no, pues ya solo se envía. Pero gracias por contarnos. Siento que tiene bastante claridad, es uno de los problemas que vi bastante bien delimitados. Entonces sería más como la temporalidad que te digo y que me lo replantees entonces tomando en cuenta como estas partes que te hacen falta del objetivo general, los 3 específicos y tus unidades de análisis temporal mejorada, ¿verdad? Como hablamos, espacial y... Se me va el avión ahorita de cuál es la otra porque estoy pensando ahorita. Las 3 unidades de análisis que nos piden. Si Gracias, maestra. Claro, es un gusto. Si pudiésemos, por favor, con Easy, a ver cómo avanzamos en estos días que tuvimos pocos, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Compañeros, fíjese que yo en lo personal, yo me siento perdida, no sé si lo dije el día, pero a mí todavía como que no estoy enamorada o convencida del tema que elegí y como creo que la mayoría lo tomamos porque necesitábamos, pues ahí sí que por puntos, pero nunca razonamos como que la profundidad del planteamiento del problema, así como usted lo está diciendo, ¿verdad? Que incluso, por lo que entiendo, debemos de hacer un estado del arte previo antes de seleccionar el problema para tener el aval de los autores. Entonces, no sé quién fue quien mencionó la educación y justamente he estado investigando con esto del pacto colectivo y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Con el STEG, que me parece un tema de actualidad y creo que también que se desconoce. Sin embargo, en la búsqueda, Ligda, puedo afirmar de que no tengo mayor información y eso es lo que me asusta, porque la información que se avala con pacto colectivo y STEG es información privada. Entonces, ahí es como que está mi tope, ¿verdad? Entonces, tengo que rediseñar como qué podría abordar o qué es realmente lo que podría implementar en la investigación, ¿verdad? Porque sí es un tema muy interesante, yo creo que no ha sido como que investigado, analizado, y sería como que algo nuevo, y ese es el problema de la investigación, ¿verdad? Que al no tener información, porque solo se habla de políticas públicas junto con el pacto colectivo del STEG, pero realmente no hay información sobre qué es, por ejemplo, el pacto colectivo, qué beneficios se han obtenido o por qué la información es oculta. Creo lo más que yo logré investigar es que fue con Colón, que ya la información se mantuvo a puerta cerrada. Sin embargo, en presidencias anteriores sí había sido de información pública. Entonces, ahí estoy en esa investigación todavía, porque si usted la intención es dejarnos con un buen planteamiento del problema, aunque no avancemos más, yo sí por lo menos eso lo quiero tener bien hecho, ¿verdad? Que creo que es la intención ya para el curso. Sí, qué lindo, gracias. Sí, justamente eso como que sería lo magnífico, aunque ya posteriormente ustedes por su cuenta se tomen X cantidad de meses el otro año para realizar la tesis, pues eso sería genial. Si dejan hecho un buen planteamiento, eso es lo que les aprueba al final el punto de tesis. Ahora lo que me genera duda es de lo que te está llamando la atención del STEG, pero igual vas a tener que plantear algo y sentarte a escribir y buscar, ¿verdad? Es, ¿tú qué es en sí lo que te preocupa de esto? ¿Lo que se está negociando? ¿O la captura sindical del sistema educativo, por ejemplo? ¿O la tensión que puede haber entre derecho laboral y el derecho a la educación, siendo, por ejemplo, la educación un derecho constitucional, o el uso que está haciendo, el uso político o la plataforma política que está utilizando el pacto colectivo?
Siento que hay como muchas formas de ver eso. No sé, tal vez Sí, incluso... creo que ahorita con algo que justamente lo estaba terminando, perdón que no le contesté luego porque le estaba anotando, creo que sería más licenciada la plataforma política del pacto colectivo, porque con las noticias, ¿verdad? Incluso con entrevistas que ha dado el presidente y la ministra, es de que ellos han afirmado que no es que se quiera no firmar el pacto colectivo, lo que ellos quieren es como quitarles como que los derechos o los beneficios que tienen los líderes sindicales, que es como que el abuso de poder que ellos han cometido estando al frente del sindicato, ¿verdad? Y que se ha dado, porque incluso, le comento, yo soy docente, entonces como que en la convocatoria del año pasado, que fue de junio, que empezaron ellos con el banco de datos, no se le mencionó en ningún momento al Estejo, no se le tomó en cuenta. Sin embargo, el Estec se ofendió porque como ellos no fueron como que fuentes o fueron verificadores de cómo se estaba realizando la convocatoria, sin embargo, hubieron críticas positivas porque ha sido una de las convocatorias más transparentes que han existido en Guatemala. Claro que con deficiencias, sí, pero sí ha sido como que una de las más acertadas con este funcionamiento del banco de datos. Entonces, sí es como que la plataforma política del pacto colectivo, ¿verdad? Y la relación del STEG y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ok, solo como qué lindo que hablemos y ojalá que tengas más claridad como en estos días para plantear el problema. Como que ahí ya me estás planteando dos cosas, ahorita tú misma. Entonces sería como muy lindo que te quedes como, por ejemplo, ok, lo que me interesó es como esta plataforma política del pacto colectivo. Yo tengo como otra lectura muy distinta a ti porque no he trabajado en esos ámbitos, pero por ejemplo mi lectura sería como la instrumentalización del presupuesto educativo y cómo los gobiernos han utilizado a los dirigentes para asegurar un respaldo político dentro de las elecciones, ¿va? Yo lo veía como de esa forma. Tú tendrás una lectura como más fina por donde estás, pero céntrate solo como que sí, en lo primero que me dijiste, en lo primero y desde ahí, y como que ya no veas lo segundo. Si quieres lo segundo, porque si no te vas a abarcar mucho, y es lo que les digo, necesitamos, mientras más delimitado esté el problema, mejor. Mientras ustedes me digan como, ok, lo que tú me decías acerca de lo de la transparencia y todo eso, ya hubo un proceso, quizá desde ahí mismo tú podrías sacar un problema, sin necesidad como de abordar más cosas y ver cuál es el tema en sí que hay para plantear el problema y ver qué autores han abordado el tema. No sé, desde la teoría de la captura del Estado, por ejemplo, o desde no sé, la teoría del populismo, no sé desde dónde lo vas a ver, ¿verdad? Pero son como ejemplos de pronto que doy. Gracias por tu participación. Si pudiese hablar Marilyn Ordóñez, porfis, acerca de su problema y qué está pasando con tu problema o contigo. Hola, perdón, no sé si puede pasar alguien más y luego ya estoy por llegar a mi casa, es que voy manejando. Sí, claro, está bien. No hay problema. De pronto, Jonathan ya habló. No, licenciada. Buenas tardes. Oli. Fíjese, licenciada, que yo tengo problema con mi trabajo porque no tengo acceso a la máquina porque ese lo estuve realizando en Puerto Quetzal cuando tenía eso, ¿verdad? Entonces el original lo estaba trabajando desde la nube. Entonces ahí se iba actualizando, ahí lo enviaba, pero ya esta semana quedaron de darme esos archivos, ¿verdad? O sea, ya el tema completo que yo logré entregar, pero sí lo tengo algo fresco. Se trata acerca del acceso de los partidos políticos en condiciones de igualdad en las elecciones pasadas, que serían 2023, ¿verdad? Entonces, en sí, el problema a abordar eso era que no todos tenían la capacidad de poder mostrar su propaganda política en los medios de comunicación como la radio, la televisión y los medios escritos. Me enfoqué en esos tres, ¿verdad?
y le agregué el cuarto de las redes sociales. Eso quiere decir que como instrumento estaba pensando la entrevista y la encuesta, ¿verdad? Para poder determinar quiénes en efecto pudieron llegar al grueso de la población a través de qué medios y las cantidades, ¿verdad? Esto nace a través de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en que el Tribunal Supremo Electoral se dio cuenta de la falencia que había de las condiciones de igualdad. Entonces el Tribunal Supremo Electoral creó la unidad de monitoreo de medios y asignación presupuestaria, y en teoría se asignó cierto porcentaje a los partidos políticos para que pudiera existir esta igualdad, y también se obligó a los medios de comunicación a pautar, a otorgarles estos espacios a los partidos políticos. Entonces, en sí, el problema es para que pase de ser un problema de percepción a un problema científico con datos, ¿verdad? Entonces me quiero basar en eso. Si en efecto en esta oportunidad de las elecciones pasadas los partidos pudieron llegar en condiciones de igualdad. Entonces generalmente se refiere a eso, determinar si sí pudo ser, y para que en los objetivos poder determinar si sí fueron viables esas reformas o si cabe la opción de otras implementaciones, ¿verdad? Ok, me hablaste como por ejemplo de una forma de tomar tu muestreo que sería con encuesta. ¿Cómo? Es muy amplio, ¿verdad? Porque también me refiero a las actas electorales y que esto demuestre que sí o no, ¿verdad? Pero ahorita sí no lo tengo a la mano por lo mismo, pero espero que ya entre hoy y mañana ya podérselo enviar completo. Ok. De pronto como que lo que veo es que te interesa también un poco de eso de la unidad de monitoreo del Tribunal Supremo Electoral. Quizá ahí como que te puedes centrar un poco más desde ahí, quizá solo al análisis del rol de la unidad de monitoreo en las elecciones generales que pasaron, y hacerlo como un poquito más delimitado. Encuestas, sí siento que yo les voy a decir, en líneas generales, pasar encuestas, no, o sea, descártenlo, a menos de que tengan una capacidad de financiamiento muy grande o su grupo poblacional sea tan muy pequeño, reducido. Sí, que la muestra tenga sentido, pero no te lo recomiendo, o sea. Lo planteaba en el sentido de si en esta oportunidad en efecto fueron condiciones de igualdad, quiere decir que cualquier persona pudo tener acceso a conocer a tal candidato, ¿verdad? Porque me refiero a la segunda vuelta, cuando ya solo eran los dos candidatos. En ese sentido, pero sí sería demasiado amplio también, ¿verdad? Como que de pronto podrías verlo desde la desigualdad mediática y problematizar, por ejemplo, si la unidad ha servido para nivelar o si ha reforzado como esa desigualdad, si logra vigilar de igual forma la propaganda que se haga con ciertos partidos que, no sé, como por ahí, como desde la desigualdad mediática, por ejemplo, y quizá un poco más de análisis documental. Sí, exacto. De informes oficiales. Pensado. Sí, yo me iría más por análisis documental de informes que hayan del mismo tribunal, la normativa que haya, manuales o protocolos internos que tenga la unidad de monitoreo, si hay fallos o resoluciones al respecto. Quizá incluso si te interesaría, en vez de encuesta, entrevista semiestructurada al personal, pero no sé qué tan anuente, no sé qué tan cercano seas tú, como por ejemplo. Sí, de hecho, en
en partidos políticos, el curso que tuvimos anteriormente, hicimos un estudio, ahorita no recuerdo en sí cuál era el título, pero sí tuvimos muchos, creo que ahí está Daniel también, que fuimos, entrevistamos, las personas del tribunal vinieron a la escuela también, y sí, es muy buena idea que para agregarla ahí. Sí, como que podría ser esa parte, ¿no? De entrevistas y de marco teórico, incluso se me ocurre O'Donnell, por ejemplo, con la democratización, la democracia delegativa y la rendición de cuentas horizontal. No sé, pero tú sabrás mejor, tú dominarás tu tema, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas gracias por el aporte. Súper. Hoy sí, Marilyn, no sé si ya nos puedes hablar. Sí, voy. Estoy justo llegando. Bueno, igual tal vez solo mencionar, mi tema central es la participación política de las mujeres. Sí logré como que delimitar y cambié un poco el foco que yo le quería dar, porque inicialmente yo quería hacer como un estudio de que a raíz de la salida de, por ejemplo, Roxana Valdetti, qué tanto había aumentado o disminuido. Con la licenciada anterior me planteaba un poquito más en por qué yo no mejor hacía un tipo de estudio de qué obstáculos, porque era otra de las partes que a mí me interesaba, y creo que fue donde lo centré de mejor forma, fue poder ver qué obstáculos habían tenido las congresistas que actualmente están, que es la 9ª legislatura, si mal no estoy, para poder acceder a ese cargo público, ¿verdad? O sea, yo conozco algunas pues diputadas un poco de cerca, especialmente a una, en donde me daba la curiosidad de qué obstáculos se había tenido para poder primero estar dentro de un partido político, por ejemplo, que muchas veces, o al menos a mí, como mujer me llama la atención, y la otra, también como qué obstáculos había enfrentado. Entonces, tal vez para no redundar tanto, mi tema central es la participación política de las mujeres, en cómo ellas han sido, ¿verdad? Llegado a esa participación como tal. Dentro de mi delimitación, como le mencionaba, era mujeres guatemaltecas que participan en política, es como mi unidad de análisis. Lo estoy delimitando entre la legislatura del 2020 y el 2024. Y el ámbito geográfico, va a ser el Congreso de la República de Guatemala. O sea, me voy a centrar en básicamente las congresistas que actualmente están. Creo que me hace falta como ponerle mucha cabeza en algunas situaciones, porque mi aporte va a ser más que todo ver de las mujeres que actualmente están legislando, la participación política que están teniendo ya dentro de la legislatura. Si han podido hacer, por ejemplo, políticas públicas en pro a la participación, también si, por ejemplo, han podido tener alguna comisión de representatividad, por ejemplo, o sea, más enfocado a esa línea, y también como un aporte hacia la sociedad, por así decirlo, a las mujeres que quisieran participar en política. Pero creo que como tú dices, o sea, quizás los semestres pasados o en las anteriores clases pasaba mucho en que tal vez solo lo entregábamos, y a mí me pasó, o sea, lo cambié muchas veces por lo mismo. Y quizá me hace falta encontrar realmente qué es lo que necesito investigar para darle una noción, pero creo que tengo una idea como más o menos clara. Gracias, Marilyn. Sí, creo que como que lo que resuena en ti, y muchas veces eso termina pasando, que ya sea que la carrera nos haga problematizar desde nuestro propio género o desde nuestros propios problemas que vamos viviendo, algún tipo de caso, ¿no? Y era lo que les decía en la clase pasada de la imaginación sociológica. Al final, generar un problema puede ser tanto desde lo personal,
como desde lo que está pasando en una cotidianidad y que estamos viendo que es recurrente. Y lo del feminismo pues ha sido algo como un tema muy abordado en la actualidad, algo que la mayoría de personas de la escuela, siendo mujeres, lo han tomado, me incluyo en ello y qué lindo. Lo que sí es de que siento que me estás como que generando bastantes preguntas, porque de los obstáculos después me estás hablando como de algo muy focalizado con congresistas que tú conoces. Entonces creo que habría que, como lo que tú dices, ¿verdad? Como que sentarte y ponerle un poco más de materia a esto para que tenga un poco más sentido. Y podrías ver quizá desde un marco que te aporta el mismo feminismo ya como teoría, si lo vas a ver como desde la exclusión, por ejemplo, si lo vas a ver desde la categoría de la violencia simbólica, si lo vas a ver desde la subrepresentación estructural, por ejemplo. Sí, desde ya tienes como que la perspectiva de género. Sin embargo, creo que te falta todavía llegar y aterrizar desde qué marco lo vas a empezar a interpretar y luego tener como que muy vigente en tu planteamiento si lo quieres hacer, porque me hablaste incluso de Roxana Valdetti. Siento que tienes que como que pensar muy bien cómo vas a justificar la unidad de temporalidad. Pero bien. Me parece que vas a tener que meter bastante galletica en estos. Sí, tal vez comentarte un poco. Yo realmente vi varios temas como de qué aportes había dado y justo lo había visto desde la parte del feminismo. De hecho, en mi marco teórico yo abordaba, por ejemplo, el tema de las cuotas de género, cómo era posible ver el tema de la participación. Por ejemplo, a mí se me ocurría, porque actualmente, o sea, lo que trabajo no es nada que ver con lo que veo, pero sí pasa de que si, por ejemplo, va a ir alguien a un puesto, por poner un ejemplo, se hace una terna. Entonces, en esa terna generalmente tienen que ir dos hombres y una mujer. Entonces, también verlo de esa forma en cómo los partidos políticos se deberían conformar, por así decirlo, con relación al poder hacer, por ejemplo, leyes que establezcan que por cada partido actualmente no está tan centrado en que si, por ejemplo, son 10, por ejemplo, ¿verdad? La estructura del partido, 4 deben ser mujeres y 8 deben ser hombres. O sea, hacerlo desde ese ámbito porque va a crear, a mi perspectiva, pues cierta obligación que las mujeres tienen que irse involucrando y así poder ir ganando más espacios dentro del Congreso, que es donde yo lo quiero central. Ok, excelente. Gracias. Espero que en estos días logres como sentarte a escribir algo como con más claridad y al final creo que estoy como replanteándome la forma en la que había estructurado el curso y no he presentado el programa, perdón, justamente por eso, porque me sentía como un poquito, no sé, ambivalente de cómo iban. Quizá lo que voy a plantear mañana al coordinador es si como ambición logramos hacer el planteamiento del problema y empezar a hablar acerca de la metodología y las formas de medición para que quienes ya van más adelantados puedan posteriormente echar mano como de todo este andamiaje teórico que se va a ir dando y ya sepan lo que corresponde en esas áreas cuando les toque llegar, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir? De pronto se me fue por donde íbamos en el listado hablando. Y que sea voluntario, gente, porfis, porque es el curso de ustedes.
Es para que aprendan. Por favor, mira. Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese, licenciada, que en lo que respecta al tema que estoy trabajando, bueno, lo trabajamos con un compañero que dudo que se conecte ya, o salvo que hagan estos días, porque ya estamos en la segunda semana de clases y no se ha conectado, porque nosotros trabajamos un tema de investigación entre los dos con otro compañero. Fíjese, licenciada, yo tuve inconvenientes este fin de semana para enviarle lo que tenemos en relación con dicho tema, y sí me gustaría hablarlo con usted, pues si usted me permite, pues yo enviaría lo que tengo esta misma, después del curso ahorita, fíjese, licenciada, para discutirlo ya en la próxima clase, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Lo único, Miguel, es que me preocupa, me estás diciendo que es algo que trabajaste en conjunto. Ajá. En la escuela no podemos presentar tesis en conjunto o en grupo, sino es cada quien individual. En ese sentido, tú dentro de lo que plantearon y fueron investigando o algo así, propiamente has sentido que puedes generar un problema de investigación independiente que a ti te interese y que quieras llegar a plantear como punto de tesis, ¿o no? Efectivamente, licenciada, eso me gustaría hablarlo con usted, fíjese, porque yo tenía un tema y quería presentarlo, pero el otro compañero me dijo que era mejor que entráramos a lo que él quería. Bueno, está bien, le dije, pero yo hablé con la licenciada anterior y me dijo, miren, hablaba ella de que si este tema me interesa ya en el futuro, me enamoré de él, o aquí me caso con él, con este tema, ¿no? O si no, pues puedo inclinarme por otro, ¿verdad? Entonces, en eso estoy, licenciada, fíjese. Excelente. Muy bien, sí. Pero sí, mire, pero sí me gustaría que conozcan lo que nosotros avanzamos el semestre pasado, ¿va? Porque ya con base en eso, pues, yo solo, pues, plantearía mi propio tema, mi propio problema, y pues ya con la noción de plantearlo del marco teórico, también el estado del arte, la generación de preguntas, todo eso, ¿va? Entonces, sí, ya con un poquito de base me acoplaría ya. No siento tener mayores problemas, siento yo, pues. Ok, excelente, Miguel. Creo que Muchas si gracias. ya... No, gracias a ti. Creo que si ya planteaste algo, pues es bastante lindo, yo lo puedo revisar. Y si dentro de lo que está planteado, tú ya propiamente como que dijiste, bueno, yo me quiero ir como desde esta perspectiva y plantear algo más y que ya sea mi tema, y tienes como que todo el andamiaje ya de teórico y metodológico posible, órale, démosle y lo dejamos como bien pulido, a modo que al final ustedes tengan justamente un planteamiento bien estructurado, coherente, congruente y con las posibilidades de ir armando ya la posible ruta y que ustedes ya se queden trabajando la misma en sus tiempos el otro año y logren, esperemos, graduarse rápido, ¿verdad? Gracias, Lico. Ok. Bueno, si no hay nada más que agregar, voy a dejar una tarea, la voy a subir a Moodle. Lamento, todavía estoy como aprendiendo un poco acerca de la plataforma
Yo pensé en algún punto que iba a ser presencial las clases y eso me había emocionado un poco, pero virtual está bien. Estoy en mi casa un poco más relajada y tranquila. El caso es, hoy les subo una tarea, me la entregan hasta el viernes y quisiese por favor que ya para el viernes tengamos, aunque sea un poco más avanzado, el hecho de ver desde dónde vamos a ir agarrando el problema. Podemos utilizar el semestre como para ir revisando literatura e ir armando el estado del arte. Yo les voy a subir un template, espero, de cómo ir estructurándolo y traten de hacerlo por su bien, ¿verdad? Más allá de ser una tarea, si se quieren graduar es algo que igual van a tener que hacer. Éticamente es lo correcto cada quien que haga su tesis. Sé que hay mucha gente que la termina pagando porque trabaja, porque X o Y cosa, pero lo ético es hacerlo uno y si uno tiene tiempo, pues mejor, ¿verdad? En fin, les dejo, espero la tarea entonces que voy a subir para el viernes y gracias por su tiempo. Gracias, feliz noche. Gracias, maestra. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.